Esta clase corresponde al módulo 6 de ceremonial y protocolo. Hoy veremos la parte introductoria acerca de nociones generales de lo que es el ceremonial y el protocolo, específicamente en el ámbito educativo, pero también algunos conceptos a nivel general vamos a ver en nuestra clase de hoy. Por eso es que vamos a enseguida por pantalla para iniciar la presentación. Bueno, en líneas generales, cuando hablamos de protocolo, bueno, acá tenemos un temario, esto que es una introducción al ceremonial del protocolo, donde está dividido en dos partes. Nosotros no nos vamos a detener demasiado en la segunda parte, que es específica, sobre algunos protocolos en particular, que escapan a lo que es específico de la educación. Por ejemplo, cuando habla de la seguridad, de la ceremonia en la mesa como ámbito de negociación. Sí nos va a interesar la parte de ceremonial, protocolo de la bandera de ceremonia, que veremos más adelante, pero en primer lugar ver algunos conceptos de qué es el ceremonial, qué es el protocolo, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de eso. Y es por eso que nosotros encontramos algunos conceptos fundamentales de ese tema. Entonces, en la primera parte de este temario, ustedes ven ahí concepto de ceremonial, protocolo y etiqueta, evolución del ceremonial, reglas básicas del ceremonial, precedencias. La precedencia es cuando, de qué manera se ubican las autoridades. Vieron que cuando hay un acto escolar, siempre van las autoridades en un determinado lugar, el equipo de conducción del colegio, y luego si hay autoridades invitadas, por ejemplo, si hay algún intendente, algún gobernador, algún presidente o concejal o lo que fuere, va también en algún lugar preponderante. Es la regla de precedencia, es decir, dónde van a ubicar las autoridades, una delante de la otra o una al lado de la otra. Eso básicamente es lo que se refiere. Pero antes de introducir entonces todo eso, nosotros ahora vamos a ver justamente algunos conceptos generales, básicos. Yo no lo estoy viendo ustedes, pero creo que están conectados.
definición. Bueno, concepto de ceremonial. Aquí lo que tenemos es algunos conceptos fundamentales de lo que es el ceremonial, y luego veremos lo que se refiere al protocolo, propiamente dicho. Bueno, ¿qué significa la palabra ceremonial? Es acción o acto exterior arreglado por ley, estatuto o costumbre para dar culto a las cosas divinas o profanas. Entonces, cada vez que hablamos de una acción, en este caso una acción humana, hablamos de un acto voluntario que produce una modificación en el exterior. Eso es una acción. Pero que en este caso, como se trata de un ceremonial, esa acción está regulada por una ley específica, que puede ser una ley nacional, una ley provincial, algún tipo de ordenanza municipal que establezca también reglas de ceremonial, pero también puede estar regulado por un estatuto, como puede ser un estatuto del docente, por la costumbre, porque en determinados lugares se acostumbra a celebrar determinadas ceremonias de una determinada forma. Profe, está silenciado. Entonces, cuando hablamos del adjetivo, por ahí ya tenemos la definición. Entonces, dar culto a las cosas divinas o profanas, entonces lo divino se refiere a lo religioso, ¿no? Y lo profano se refiere a las cosas del mundo. Si hablamos religioso, si hablamos de cosas divinas, porque dice acción o acto exterior reglado por ley, estatuto o costumbre, para dar culto a las cosas divinas. Eso se refiere a algún tipo de religión, donde se da culto a una imagen o a un líder que tenga que ver con la religión, ¿sí? Alguna figura, una deidad. Pero si hablamos de cosas profanas, ahí se refiere a cosas más que tienen que ver con lo terrenal, ya no con lo divino. Y tenemos otras definiciones, como adjetivo y como sustantivo. Si hablamos de una definición como adjetivo, es referente o relativo al uso de las ceremonias. Como sustantivo, es una serie o conjunto de formalidades para cualquier acto público o solemne. Si nosotros estamos en un acto escolar, ese acto escolar está regulado, ya sea por un estatuto, por una costumbre, por una ley, por un conjunto de formalidades, es decir, determinadas formas para llevar adelante lo que es la ceremonia propiamente dicha. No se realiza de cualquier manera, sino que se realiza precisamente conforme a esas reglas, que pueden ser, insisto, dadas por ley, dadas por un determinado estatuto o reglamento, o bien dadas simplemente por la costumbre. Por ejemplo, si en un colegio se acostumbra a celebrar determinados actos
en un patio. Por ejemplo, hay colegios que acostumbran siempre a hacer los actos de colación del secundario en el patio. Quizás tienen algún acto, algún salón de actos, pero acostumbran a hacerlo allí. O acostumbran a invitar a toda la gente del barrio. Eso se da mucho también en algunas instituciones. Ahora, hay otras instituciones escolares que no, que son mucho más formales y donde no acostumbran a, por ejemplo, hacer partícipes a las personas, a los vecinos del barrio, sino que lo hacen solamente con la comunidad educativa básica, ¿no? Con los alumnos, con los docentes, el equipo de conducción, los padres y no mucho más. Pero sí hay escuelas que para los actos que realizan hacen partícipes a todo el barrio o a toda la comunidad. Esto se da sobre todo muchas veces en pueblos pequeños, en aldeas o en zonas rurales, pero también a veces se dan en colegios de ciudades un poco más grandes. No es excluyente. Entonces ya tenemos como sustantivo una serie o conjunto de formalidades para cualquier acto público o solemne. Libro, cartel o tabla en que están escritas las ceremonias que se deben observar en ciertos actos públicos. Esa es otra definición. Bien, si está presente la clase, ahí estamos insertando. Muy bien, seguimos entonces. Bueno, estos son conceptos genéricos o conceptos generales. Cada vez que se habla de género, se habla de lo básico, ¿no? como una unidad básica de alguna cuestión. En este caso, lo básico es lo general, lo que se aplica para las ceremonias en general, este tipo de concepto que estamos viendo. Ahora, si nosotros nos vamos al ámbito específicamente escolar, bueno, obviamente ahí las aplicaciones varían, ¿no? Porque hablamos que en la escuela determinadas interacciones en la comunicación, ustedes acá aprendieron la otra semana, donde una de las preguntas tenía que ver con la comunicación justamente, que requieren esas comunicaciones una cuidada puesta en escena con el fin de adquirir un reconocimiento social. Entonces, si hablamos de puesta en escena, es por ejemplo una obra teatral, ¿no? Bueno, los actos escolares son de alguna manera una puesta en escena para mostrar una virtuosidad o conmemorar alguna fecha patria o por algún evento del colegio, propiamente dicho, un aniversario de la escuela, el acto de colación de fin de curso, digamos, una reunión significativa también que implique una jornada institucional, por ejemplo, que se celebra en la escuela. Entonces, se trata de actos de ceremonia, actos ceremoniales o conjunto de formalidades que se observan en un acto público o solemne, en este caso escolar. Y el protocolo o las normas y usos que establecen y ordenan dichas formalidades. Dicho en otras palabras, son todas las reglas que conforman o que ordenan las ceremonias. Y cuando hablamos de ceremonias, nos referimos a actos solemnes y que tienen sus protocolos y sus normas. Por eso es que se dice que la gestión del impacto comunicacional, mucho hoy en día en las comunicaciones se habla de impacto, que proyectan los actos, requiere un diseño profesional de su proyecto, una cuidada planificación y una detallada organización. Por eso es que se hace hincapié de que se necesita el apoyo o de la organización de un profesional en ceremonial y protocolo. Es decir, no cualquiera tiene capacidad o tiene el conocimiento suficiente para hacer esa planificación o ese diseño profesional de un proyecto, porque justamente tiene que ser un profesional.
Eso no quiere decir que los actos escolares sí o sí lo tienen que diseñar un profesional, porque incluso hay carreras técnicas universitarias o terciarias que capacitan para lo que es ceremonial y protocolo. No quiere decir que en todos los actos sí o sí tengamos que contar con un profesional, pero es recomendable que por lo menos para determinados actos podamos contar, o sería de algún modo interesante poder contar con un profesional de estas ramas de conocimiento, que es bastante novedoso, es algo que se viene desarrollando en los últimos tiempos, no es que siempre lo hemos tenido, mucho menos en los ámbitos de la escuela. Ahora, si vamos a una definición de protocolo, bueno, ahí nos encontramos con varias acepciones o con varios significados de la misma palabra protocolo. Por un lado, podemos decir que el protocolo es una ordenada serie de escrituras matrices y otros documentos que un notario o escribano autoriza y custodia con cierta formalidad. Bueno, esto es para la escribanía, ¿no? Porque nosotros en las escuelas no tenemos escribanos. Otra definición es decir, volviéndole al escribano, el protocolo está dictaminado por ley, es decir, cada escribano tiene que llevar un protocolo donde se van a aceptar todas las escrituras, todas las actuaciones que haga un escribano. Eso es por ley. Eso ellos tienen año tras año una serie de inspecciones que les envía el ente de contralor para justamente controlar que se esté cumpliendo con todo ese registro de los actos, de las operaciones que lleva adelante cada escribano. Otra excepción, otra definición es acta o acuerdo de actas relativas a un acuerdo, conferencia o congreso diplomático. Vieron que en las escuelas, si nunca lo vieron, se los cuento, en todas las escuelas existen libros de actas que se asientan, por ejemplo, los exámenes de los alumnos, por ejemplo, las equivalencias, las notas que tienen los alumnos a lo largo de toda la escuela, de todo el secundario. Y una tercera acepción, por extensión, regla ceremonial diplomática o palatina establecida por decreto o por costumbre. Siempre aparece el tema de los decretos, los reglamentos, las normas, los estilos, las costumbres o los estatutos. Las ceremonias de protocolos, sobre todo los protocolos que son las normas que van a regir las ceremonias. Esa es la diferencia fundamental. Si yo en un examen les preguntara, supongamos que es una pregunta del examen final, y les digo, bueno, dígame cuál es la diferencia entre ceremonial y protocolo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia fundamental es clarísima. La ceremonia es el acto solemne propiamente dicho. En cambio, el protocolo son las normas que se le van a aplicar a ese acto solemne. Y las normas, si yo les preguntara en el final, ¿de dónde vienen las normas? Puede venir de 3 lugares diferentes, como venimos viendo desde el principio de la clase. Puede venir de una ley, sea una ley nacional o provincial, o sea también una ley en sentido amplio, como puede ser una ordenanza municipal. Puede provenir de un estatuto, por ejemplo, el estatuto del docente, o un estatuto de un colegio privado o una universidad privada. Y también en el protocolo, las normas del protocolo pueden provenir de la costumbre. Son reglas donde se acostumbra a llevar los actos solemnes, los actos formales, de determinada manera. Eso podría ser una posible pregunta de examen. El tema de establecer bien la diferencia entre ceremonial y protocolo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se confunde y cree que ceremonial y protocolo es lo mismo. En realidad no es lo mismo. Porque el protocolo son las normas. Las normas que se aplican ¿a dónde? Se aplican a los actos. Por ejemplo, un acto escolar. Entonces tenemos el acto escolar. Pero ese acto escolar no se rige de cualquier forma. No es que
un docente, un preceptor puede armar el acto como le parece, sin seguir ninguna formalidad, donde no se establezca cuándo ingresa la bandera de ceremonia, por ejemplo, cuándo habla el que guía o el que anima el acto, de qué manera lo hace, lo va a hacer hablando, digamos, de manera espontánea, o va a leer discurso. Bueno, todo eso se tiene que regir por los protocolos. Muchas veces hay personas que se salen de los protocolos, que no lo respetan. Bueno, esto por lo general no está muy bien visto, porque el protocolo justamente lo que hace es ordenar el acto. Un ejemplo de protocolo fuera del ámbito escolar sería, por ejemplo, el traspaso de mando presidencial. Vieron cuando el presidente saliente le coloca la banda presidencial al presidente entrante. Bueno, eso está regido por un protocolo, porque es una ceremonia que simboliza el término del mandato de un presidente y a su vez el ingreso o el inicio del mandato del nuevo presidente. Esto se da también con los abanderados de ceremonias en las escuelas, en los colegios. Seguramente quizás aquí algunos de ustedes fueron abanderados o fueron escoltas, o se acuerdan cuando veían los actos, cuando el abanderado de sexto año, ¿no? Ya que desde hace muchos años que existe el sexto año en secundario, antes era quinto nomás, pero ahora el último es el sexto, el abanderado de sexto año, supongamos el abanderado del sexto año de 2021, ¿no? Ya estamos en noviembre, diciembre, en el acto de colación. Se estila en la mayoría de los colegios, por lo menos en los colegios que he trabajado, que en el acto de colación ingresan los abanderados de sexto, generalmente son los últimos años, ¿sí? Los abanderados, y los escoltas, y le traspasan la bandera, y todos los atributos de la bandera, la banda y demás, a el nuevo abanderado, el nuevo abanderado y los nuevos escoltas, porque hay varios abanderados. Por ejemplo, si es una escuela católica, tenemos 3 abanderados: el abanderado de la bandera argentina, el abanderado de la bandera de Entre Ríos y el abanderado de la bandera del Vaticano. O si es una iglesia evangélica, la bandera de la iglesia respectiva. Ahora, si es una escuela pública de gestión estatal, no, tenemos básicamente la bandera argentina, la bandera de Entre Ríos, o en el caso de María de los Ángeles, que es la provincia de Buenos Aires, y también se agrega, muchas veces se agrega la bandera de la ciudad, siempre que vaya, ¿no? Por ejemplo, aquí en Concepción del Uruguay tenemos una bandera de la localidad. Bueno, todo eso está regido por reglas también. Eso del traspaso de la bandera del escolta actual al escolta nuevo, mejor dicho, al abanderado nuevo, está regido por una regla, por un protocolo. ¿De dónde viene la palabra protocolo? Protocolo. Bueno, el origen de la palabra es latino. Es latino. Proviene de la palabra en latín protocolum, protocolium, porque es con doble L, se dice protocolum, que establece los distintos diccionarios, es decir, la definición que dan los diferentes diccionarios, se refiere a las reglas o al conjunto de normas de cortesía. Y entre los términos relacionados con las distintas definiciones del protocolo, siempre se encuentra el ceremonial y la etiqueta. Y ya vamos a ver también qué es esto de la etiqueta. Bueno, ¿a qué se refiere específicamente la palabra ceremonial? Significa anterior al protocolo, es decir, el ceremonial siempre es anterior al protocolo, y fue usada en la segunda mitad del siglo XX, donde se la definía como una serie o conjunto de formalidades para cualquier acto público o solemne. Y otra definición de protocolo que podemos encontrar, si ustedes buscan en algún diccionario, una de las más empleadas es regla ceremonial diplomática o palatina establecida por decreto o costumbre. Palatina, ¿de dónde viene la palabra palatina? De palacio.
palacios, ¿no? Donde habitaban los reyes, los príncipes. Bueno, al día de hoy sigue habiendo reyes y príncipes, así que se siguen usando reglas que tienen que ver con lo palatino. Lo diplomático es más desde lo político, los funcionarios civiles, ¿no? Presidentes, los gobernadores, los intendentes, que no son reyes, no son emperadores, ni nobles, ni príncipes, por eso se le dice normas de diplomacia. Ahora, si hablamos de lo palaciego o lo palatino, hablamos de lo que habitan los palacios, los reyes, los príncipes, los nobles, los condes, los duques, ¿no? Todo lo que tienen cargos nobiliarios. En Argentina lo hubo, incluso. Y reyes tenían cargos nobiliarios, ¿no? Existían también nobles y demás. Hasta que en la Constitución de 1853 eliminó los títulos de nobleza. Incluso los terratenientes muchas veces se consideraba como un título de nobleza determinado. Ahora, si hablamos de etiqueta, acá nos referimos, se refiere a una ceremonial o a un ceremonial de los estilos, usos y costumbres que se deben observar y guardar en las casas reales y en actos públicos solemnes. Formamos las casas reales, que son las casas de los reyes, los palacios. Pero además de los reyes y palacios, donde en Argentina no tenemos reyes y príncipes, a estas normas de etiqueta se les aplica en los actos públicos solemnes. Entonces, si hablamos de un acto de colación, generalmente, no siempre, pero en la mayoría de los colegios, muchas veces los profesores van de traje. E incluso en muchas ocasiones los alumnos pueden llegar a ir de traje, esto sea más en el ámbito universitario, pero si en el ámbito secundario van con el uniforme del colegio. Donde hoy por hoy existen varios tipos de uniformes. Ustedes sabrán que existe el uniforme tradicional, que sería con un saco, con una corbata en el caso de varones, también una vestimenta especial en el caso de mujeres, vestimenta formal, que sería el uniforme tradicional. Pero también muchas veces se permite que los egresados vayan con el vestuario de egresado, justamente, con la remera, con el buzo especial. Bueno, en Argentina es verano y en diciembre, así que difícilmente van a salir con el buzo, pero sí se les permite en muchos colegios ir con la remera, con la indumentaria de egresados. Los famosos remeras de que es sexto, bueno, nombre de colegio, nombre de cada uno de los alumnos. Eso entonces es lo que tiene que ver con la etiqueta. Ahora, por extensión, además de los actos de casas reales, actos solemnes, los actos públicos solemnes, la etiqueta también se usa, o se suele utilizar, para los actos de la vida privada, donde en este caso se lo define como un conjunto de reglas del decoro que guían el comportamiento humano. Entonces, si yo entro al colegio, tenga la función que tenga, y no digo ni buenos días, no saludo a nadie, entro y voy a mi tarea y listo, no saludo a nadie, bueno, eso suele estar en contradicción a las normas del decoro, que quizás no hay una norma escrita que diga que hay que saludar, existe esa norma que diga que hay que saludar, pero sí es una norma como de convivencia o de decoro, donde se trata de que el comportamiento humano tenga un determinado margen de actuación, que haga justamente a la convivencia. Eso también se refiere a la etiqueta ya desde el punto de vista privado de cada persona, ya no tanto en cuanto a los actos públicos, las reglas de las instituciones. Si nosotros repasamos estas definiciones, nos encontramos que ceremonial sería como un sinónimo de formalidad. Entonces, si yo en un examen le preguntara, bueno, dígame, ¿de qué otra forma se podría decir ceremonial? Supongamos que es un examen oral, ¿no? Un final oral. Dígame, ¿qué palabra se puede usar como sinónimo dentro de las reglas de ceremonia, dentro de los conceptos de ceremonia y protocolo, a la palabra ceremonia o ceremonial?
Formalidad. ¿Por qué? Porque justamente las ceremonias se celebran con formalidad. Protocolo, la palabra protocolo la podríamos asimilar a regla obligatoria, o también regla de uso, lo podemos decir, en caso de que sea una regla marcada no por una ley, por un estatuto, un reglamento, sino por una tradición, una costumbre. Y etiqueta se la vincula, la palabra etiqueta, a ceremonial en la vida privada. Son como una serie de ceremonias o de reglas ceremoniales, pero para la vida privada. Fíjense, por ejemplo, el acto del casamiento, yendo a la vida privada, tiene una serie de actos también protocolares y ceremoniales, ya sea el casamiento por iglesia, por una determinada iglesia, la que sea, o incluso el casamiento civil, tiene una serie de protocolos, digamos, y de muchos actos simbólicos, porque, digamos, por ejemplo, la entrega del anillo de los esposos, eso no está escrito en ninguna parte. El Código Civil no establece que los esposos se tienen que dar anillos. Dice simplemente que tienen que dar su consentimiento, que tienen que aceptar a la otra persona, comprometerse y ya se terminó. Pero en la tradición, en la costumbre, que es una costumbre ya que lleva probablemente cientos de años, siglos, que no recuerdo ahora el origen, pero en algún momento se estableció que el anillo era una especie de simbología, ¿no?, que de alguna manera graficaba el acto del matrimonio, el inicio del matrimonio a través del acto del casamiento. Bueno, eso es un protocolo. No está en ninguna ley, insisto, no está en el Código Civil, pero sí está en la tradición, está en la costumbre de que alguna vez alguien dijo, o a alguien se le ocurrió, de que los esposos tenían que darse anillos, colocarse el anillo. Y también tiene una explicación, digamos, que tiene que ver con la costumbre, para el exterior, para las demás personas, para las terceras personas, que si ven que los esposos tienen colocado el anillo, eso significa que son personas casadas, comprometidas. Entonces tiene mucha simbología también para el exterior, protocolos, en general, en este caso el ejemplo del casamiento. Lo mismo en tema de las flores, muchas veces las entregas de flores. Vieron, por ejemplo, en una celebración de casamiento, la novia que suele, la esposa sería ya, que arroja un ramo, ¿no? Y con eso son también costumbres que llevan más de 1000 años, en algunos casos, cientos de años donde la gente lo hace por costumbre, capaz ni siquiera sabe qué significa eso, qué simboliza eso, pero se hace porque siempre se hizo, porque lo hicieron los padres, los abuelos, cuando se casaron, y los bisabuelos, los tatarabuelos, lo hicieron todos, entonces ya quedó como costumbre. Bueno, esto en los colegios también sucede mucho. También sucede mucho, donde muchas veces no se sabe bien por qué existe cada cosa, o por qué la bandera argentina va delante de Entre Ríos, o por qué existe el abanderado de la escolta, y por qué primero el abanderado, por qué se cantan los himnos, primero el nacional, después el Entre Ríos, después el himno o la marcha de la ciudad. Todo esto se hace por costumbre o por tradición, porque siempre se hizo así, pero no nos detenemos a veces a entender el porqué de cada cosa. Por eso un poco estas definiciones nos sirven para eso también. Bueno, ¿de dónde viene la palabra etiqueta? Es una palabra que proviene del francés, etiquetas. No sé cómo se dice francés, cuando no sé francés. Y esta palabra, a su vez, de la voz germana stick, que significa fijar o clavar. Y es el ceremonial de los estilos, usos y costumbres que se deben guardar en las casas reales y en actos públicos, como les dije recién. Por extensión, es también ceremonia en la manera de tratarse las personas particulares, como les decía recién, las reglas de saludo. No hay en la ley no existe que hay que saludar a los otros, pero sí es como una ceremonia privada de trato entre las personas. O también en actos de la vida privada, a diferencia de los usos de confianza o familiaridad.
bueno, un uso de confianza o familiaridad sería el saludo estrechando las manos. Bueno, ahora se ve poco, ¿no? Que estrecharse las manos, pero eso, hasta el año pasado, por ejemplo, por lo menos se veía, o también darse un beso. No hay ninguna ley que diga que para saludar a otra persona hay que darse un beso, pero son costumbres milenarias, la mayoría de las veces. En la antigüedad, el beso simbolizaba mucho como una especie de bendición. Por eso, si tú conocen en la Biblia, la parte de cuando Judas besa a Jesús, no sé si alguno se acuerda de esa historia en la Biblia, es la historia del Evangelio, ¿no? Cuando Judas besa a Jesús, pero lo besa para entregarlo a las autoridades romanas. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Está diciendo, el beso, que es un signo de respeto, de admiración o de cariño, lo está utilizando para un acto contrario, que es el de entregarlo a la muerte, entregarlo al calabozo, entregarlo como prisionero. Bueno, todo eso tiene que ver con reglas de uso y familiaridad. Hay algunos estudiosos, como un autor, que ustedes lo pueden buscar luego en internet, se llama Francisco Martín Calahorro. Calahorro sería, porque tiene una H en el medio. Cala, H, horro. Sería como ahorro, pero cala al principio. ¿Dónde va más allá con las definiciones oficiales? Y este autor elimina el concepto de regla o norma, proponiendo la definición de protocolo como aquello que se dispone para ligar de forma válida un procedimiento. Es decir, ya no hablo más de normas o de reglas, sino que dice, bueno, es una disposición común para ordenar un procedimiento, en este caso para un acto solemne. Otro autor, que se llama José Antonio de Urbina, también lo pueden encontrar en internet, ofrece una definición que está considerada por la gran mayoría de los manuales de protocolo como la más completa en lo que a protocolo actual se refiere. Y la definición textual dice, la definición textual que da este autor José Antonio Urbina, dice: protocolo es aquella disciplina que con realismo, técnica y arte, pues goza de los tres principios, determina las estructuras o formas bajo las cuales se realiza una actividad humana importante. Esa es la definición que da este autor. Entonces dice, protocolo es aquella disciplina que con realismo, técnica, habla de realismo, habla de técnica, habla de arte, determina las estructuras o formas bajo las cuales se realiza una actividad humana importante. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que dice este autor? Dice, toda actividad humana, la que fuera, tiene una determinada disciplina o protocolo. Por eso el protocolo lo familiariza con disciplina, que está gobernado por el realismo, por la técnica y por el arte. Eso dice este autor Urbina. Bueno, nos quedan unos pocos segundos de conexión de este primer bloque. Vamos a tener el segundo, que va a ser más cortito, de 20 minutos, porque yo les prometí que iba a ser de 1 hora la clase los sábados, y ya estamos casi en 10 menos cuarto. Así que, bueno, tendremos un poquito hasta las 10:05 para terminar. Les voy a proyectar un video